Hello, dear UNET students. Welcome to the first workshop about the Unit 1 Module 1 on your ebook. So, what's the purpose of this explanation? The purpose of this explanation is giving you a different point of view about the topics that you find in your ebook and sometimes are difficult to understand. Buenos días chicos, bienvenidos al primer taller relacionado con la explicación de los temas que van a encontrar en el ebook. En este caso vamos a hablar del Level B1, Unit 1, Module 1. So, today we are going to have a view on the use of conditionals and also about how to identify and use most of the common phrasal verbs. The phrasal verbs are tough topic. It's a topic that you have to be careful because it's pretty common in English, but sometimes it's difficult to understand in Spanish. I mean, people who don't speak English. So the idea is that we're going to have a short explanation about how to identify them and of course how to use conditionals. Okay, the objectives of the Module 1, Unit 1, is that students will be able to, number 1, ask for repetition, number 2, repeat information, number 3, verify and ask for clarification, and of course, how to interview and respond to interviews. Esos son los objetivos más importantes de la unidad 1, módulo 1, en el cual, pues, como vimos anteriormente, el propósito es explicar un poco más en detalle the use of conditionals and of course the use of phrasal verbs. Okay, talking about conditionals, it's a big topic, so today we're gonna narrow it to two specific conditionals, conditional 0 and first conditional. Number 1 is present factual conditional, is the same as 0 conditional. Number 2, future factual conditional, that's the same as talking about first conditional. And number 3, phrasal verbs, uses and examples. Esos son los tres temas que vamos a ver in this presentation. Okay, let's begin by explaining what's a conditional. What is it? Is it a sentence? Is it a clause? Is it a big clause? Okay, so what's the idea? The idea is that we are going to start talking about what is a conditional? What's the definition? ¿Cuál es la definición de un conditional? The conditional clauses están compuestos generalmente por dos oraciones que se unen entre sí para así hacer posible una oración de causa y efecto. Los condicionales, the conditionals are cause and effect expressions. Esto quiere decir que se divide en lo que es if clause, la oración con if, and the result clause, la segunda oración que es el resultado de la primera. Como su mismo nombre lo dice, expresa una condición para que se efectúe otra acción. Se hace uso necesario del if para dar origen a la condición a referirse. El if clause, la oración if, lleva la condición, mientras que el result clause se refiere al efecto. Let's see some examples. If clause and result clause. If you call me tonight, I will go to your home. Si tú me llamas esta noche, iré a tu casa. Number 2. If it's raining, si está lloviendo, the planes don't take off. Los aviones no despegan. If I were president, I would set up a better security system. Si yo fuera presidente, impondría un mejor sistema de seguridad. So, as you can see, the if clause, it's the condition. So, as you can see, the condition it's set up in the first clause, en la primera cláusula. La primera cláusula lleva la condición. Y la segunda oración, es decir, esta, the second sentence, are the ones who takes off the result. They have the result in itself. So, conditionals están clasificados en 3 grados, empezando desde el 0, que es el zero conditional, hasta el
third conditional, los cuales varían según su estructura de acuerdo al grado a referirse. Como también lo veremos, los usos de modales imperativos en algunos casos también se pueden dar. Los grados en que se divide y cuáles veremos en los próximos capítulos son específicamente dos. So, we're gonna talk about present factual conditional, that's zero conditional, and future factual conditional, the first conditional. So those are the topics that we are going to talk about conditionals in this presentation, in this video. So let's begin. The zero conditional, present factual conditional. We can make a zero conditional sentence with two present simple verbs, one in the if clause and one in the main clause. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, para formar condicional cero, de zero conditional, solamente necesitamos dos oraciones en presente simple y un if. If plus present simple, coma, present simple. No utilizamos ninguna otra estructura gramatical ni ningún otro tiempo verbal. Solamente the zero conditional for simple present. So this conditional is used when the result will always happen. So, if water reaches 100 degrees, it always boils. ¿Qué quiere decir? Que este condicional se utiliza cuando el resultado siempre va a pasar, cuando hablamos de cosas que siempre van a suceder, sean hechos científicos o sean hechos de la realidad, que siempre suceden, que nunca van a cambiar. Por ejemplo, si el agua alcanza los 100 grados, esta hervirá. Siempre va a hervir. Esos son hechos reales y para eso utilizamos el zero conditional. It is a fact, I'm talking in general, not about one particular situation. Son hechos generales, no una situación específica. The result of the if clause is always the main clause. El resultado de la if clause siempre será la cláusula principal. The if in this conditional can usually be replaced by when. No siempre podemos utilizar if, digamos en alguno de los casos también se puede utilizar la palabra when, reemplazando desde luego el if. For example, so let's see some examples. If water reaches 100 degrees, it boils. Si ustedes se dan cuenta, el ejemplo lo dice claramente. Here, there is a simple present verb, and of course, there is another simple present verb. Hay dos verbos en presente simple, por lo tanto hay dos oraciones en presente simple. Y un if al principio. If water reaches 100 degrees, coma, it boils. Causa, efecto. It is always true. There can be a different result. Esto siempre va a ocurrir, por eso hablamos de zero conditional, cuando son hechos reales, hechos científicos que siempre van a ocurrir. Siempre va a ocurrir que el agua va a hervir a 100 grados. If I eat peanuts, I am sick. Si yo como maní, me enfermo. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que si comemos maní nos enfermamos. So in that case, we can use the zero conditional. This is true only for me. Es porque yo me conozco. Maybe not for everyone. Puede que a otras personas no les pase lo mismo. But it's still true that that I'm sick every time I eat peanuts. Es verdad, o siempre será verdadero, que yo me enfermo cada vez que como maní. So, zero conditional. Es utilizado el present factual conditional sentence para referirnos sobre hechos reales así como de las leyes científicas. El if clause expresa la condición, mientras que el result clause especifica qué sucede si la condición ocurre. El verbo en ambas oraciones se muestra en simple present. Remember that. There is a second explanation about the zero conditional, so let's have a look at it. También se puede utilizar el present factual conditional para referirse a hábitos y recurrentes eventos que suceden continuamente. Utiliza el present progressive for present tense en el if clause, mientras que en el result clause utiliza solamente el simple present tense. Para ver cosas que
que siempre están sucediendo, pues también podemos combinarlo con el present continuous o el present progressive, pero en este caso el zero conditional por lo general siempre se va a formar por dos oraciones en presente simple y con la palabra if. So let's have a look at some other examples right here. So as you can see, there is an if clause. If clause. Clause es una oración. Clause es una oración con sentido. La if clause significa que esa oración siempre va a tener if. If plus present tense. Main clause, la cláusula principal, simple present. For instance, if you freeze water, it turns into ice. Si tú congelas agua, se convierte en hielo. Let's have a look. Remember the comma, la coma. If you freeze water, it turns into ice. Si congelas el agua, se convierte en hielo. If I work too much, I get tired. Si trabajo demasiado, me canso. Son cosas que suceden porque uno se conoce a uno mismo. Tal vez para otras personas es diferente, pero digámoslo hablando de uno mismo, pues esto puede llegar a suceder. If I have time, I usually go to the movies. Si tengo tiempo, generalmente voy al cine. Son hechos recurrentes. No es un hecho científico, pero son hábitos. En este caso, cuando hablamos de hábitos, nos referimos a esto. Si tengo tiempo, if I have time, I usually go to the movies. If she eats hamburgers, she gets an allergy. Si ella come hamburguesas, le da alergia. As you can see, there are two sentences in simple present. If they come here, they always bring a present. Si ellos vienen aquí, siempre traen un regalo. Son hábitos, eventos recurrentes. Ya sabemos que cuando ellos vienen, traen regalo. If she doesn't know the answer, she keeps silent. Si ella no sabe la respuesta, se mantiene en silencio. Remember, choose sentences, simple present, the if at the beginning. If we don't go out on Saturdays, we rent a video and stay home. Si no salimos los sábados, alquilamos una película o un video y nos quedamos en casa. That's the zero conditional, and that's the way of forming it. The if clause, comma, the main clause. As you can see, the if clause, there is a comma, and then the main clause. So let's have a look at the final explanation about zero conditional. So here you have the function. The zero conditional is used to make statements para realizar expresiones about the real world and often refers to general truths, verdades en general, such as scientific facts, hechos científicos. In these sentences, the time is now or always. Es el ahora o el siempre que algo va a pasar. And the situation is real and possible. Es real y es posible. Let's have a look at the second example. Plants die if they don't get enough water. Las plantas se mueren si no tienen suficiente agua. If my husband has a cold, I usually catch it. Si mi esposo tiene gripa, generalmente me contagio. If public transport is sufficient, people stop using their cars. Si el transporte público es eficiente, la gente deja de usar el automóvil. If you mix red and blue, you get purple. Si tú combinas el rojo y el azul, tienes púrpura. The zero conditional is often to give instructions using the imperative in the main clause. If Bill phones, si Bill llama, tell him to meet me at the cinema. Dile que nos encontramos en el cine. Ask Pete if you're not sure what to do. Pregúntele a Pete si no sabes qué hacer. If you want to come, call me before 5. Si quieres venir, llámame antes de las 5. Meet me here, encontrémonos acá, if we get separated, si nos separamos. ¿Okay? El orden no interesa desde cuando la if clause siempre tenga el if. En este caso siempre debemos dividir la oración entre la causa y el efecto. La causa, por ejemplo, en este ejemplo, ask Pete if you're not sure what to do. La causa es esta. Si tú no sabes qué hacer,
como resultado, pregúntale a Pete. Pregúntele a Pete si tú no sabes qué hacer. El orden no afecta el sentido de la oración siempre y cuando tengamos claro cuál es la oración de causa y cuál es la oración de efecto. La oración de causa siempre tendrá el if al principio, como en este caso. En este caso podemos dividir la oración en dos. Ask Pete if you're not sure what to do. Podemos cambiarla, of course. If you're not sure what to do, ask Pete. En este caso, si la if condition va al principio, tiene que ir una coma después para dividir las dos oraciones entre causa y efecto. So that's all about talking about zero conditional. So let's have a look at the first conditional. Future factual conditional. Or first conditional. It's exactly the same. First conditional. We use the first conditional when we talk about future situations we believe are real or possible. So let's see some examples. If it doesn't rain tomorrow, we will go to the beach. Y si no llueve mañana, iremos a la playa. Number 2. Arsenal will be top of the league if they win. El Arsenal estará en el primer lugar de la liga si ganan. When I finish work, I'll call you. Cuando termine de trabajar, te llamaré. In first conditional sentences, the structure is usually, la estructura generalmente es the if, simple present, and future simple, the future with will and infinitive. En este caso, ya no hablamos de dos oraciones en presente simple, sino una oración en presente simple y la otra en futuro simple, el futuro que va con will and want. It is also common to use the structure with unless, as long as soon as, or in case instead of if. Se pueden utilizar otro tipo de expresiones aparte de if, como por ejemplo unless, a menos, as long as, en la medida en que tú, as soon as, tan pronto como tú, or en caso, in case instead of if. I will leave, me iré, as soon as the babysitter arrives. En cuanto llegue la niñera, me iré. I don't want to stay in London. No quiero estar en Londres a menos, unless, I get a well-paid job. A menos que consiga un trabajo bien remunerado. I will give you a key in case I'm not at home. Te daré una llave en caso de que no esté en casa. You can go to the party as long as you're back by midnight. Puedes ir a la fiesta tan pronto o en la medida en que tú regreses a medianoche. Son oraciones muy complejas, efectivamente expresan un first conditional de una manera un poco más avanzada. La idea del first conditional es siempre utilizar el if, simple present, and future simple. How to form it? ¿Cómo formarlo? ¿Cómo hacerlo? El future factual conditional se utiliza al referirse sobre lo que pasaría o qué acción ocurriría si se diera bajo cierta condición. El if clause representa la condición. El result clause, la cláusula de resultado, representa el probable o el certero resultado. Expresa por probabilidad de que una acción ocurra. Utiliza siempre el simple present en el if clause. Digamos, la oración que lleva el if siempre estará en presente. La oración que va después de la coma estará en futuro. Y el future con will or be going to en el result clause. Veamos algunos ejemplos. Let's see some examples. If it's sunny tomorrow, I will have a picnic. Si mañana está soleado, simple present, si mañana está soleado, I will have a picnic. Tendré un picnic. Futuro. Explanation. It is possible that it will be sunny tomorrow. Es posible que mañana sea soleado, que mañana esté soleado. Si eso llega a ocurrir, tendremos un picnic. Por eso son situaciones posibles, expresan cierta posibilidad. If you come to the party, si vienes a la fiesta,
I will be very happy. It is possible, es posible que si tú vienes a la fiesta, es una probabilidad, si tú vienes a la fiesta y solo si eso ocurre, estaré muy feliz. If you come to the party, I'll be very happy. If I win the lottery, si yo gano la lotería, I will buy a car. Si la primera condición ocurre, en cierta posibilidad, si yo gano la lotería, ¿qué sucede? Uno de los posibles resultados es que yo me compre un carro. It is possible that I will win the lottery. In this condition, I will buy a car. En la condición de que yo me gane la lotería, solamente bajo esas circunstancias compraré un automóvil. I will be sad if my football team loses the match. Estaré triste si el equipo, o bueno, si mi equipo de fútbol pierde el partido. I will stay home if it rains tomorrow. Me quedaré en casa si llueve mañana. Recuerden, la oración que siempre va a estar en presente simple es aquella que está sujeta al if. Es la causa. El efecto siempre estará en futuro. En este caso, talking about first conditional. First conditional, how to form it. We can also reverse the order and use future verb plus if plus simple present. No solamente puede seguir un orden, puede seguir varios órdenes. Recuerden, cuando hablamos de los condicionales, el orden no importa siempre y cuando sepamos cuáles son las oraciones de causa y efecto. Las oraciones de causa siempre tendrán if or when. Let's see some examples about the first conditional but in different order. Future verb plus if plus simple present. I will be annoyed if they don't arrive on time. Me fastidiaré mucho, me enojaré si ellos no llegan a tiempo. You will get a better job if you can speak English. Okay, that's a direct message for you. You will get a better job. Tendrán un mejor trabajo if you can speak English. Si ustedes hablan o pueden hablar inglés. That's a first conditional. You will miss the bus. Perderán el bus. If you don't hurry. Si no se apuran. Si no se apuran, perderán el bus. The dog will bite you if you pull its tail. El perro te morderá si tú le jalas la cola. Your boss will be angry if you don't finish the job. El jefe o tu jefe estará muy enojado si no terminas el trabajo. What will you do? ¿Qué harán if they fire you? Si te despiden. ¿Qué harás si te despiden? What will you do if they fire you? You will feel better if you take this medicine. Te sentirás mejor si te tomas esta medicina. Te sentirás mejor, futuro, si te tomas la medicina. Simple present. Notice how the comma is not necessary with this word order. So it means que cuando se cambia el orden general es if, simple present, future simple. Cuando cambiamos ese orden por future simple, as you can see in this example, en el first example, que no tenemos una oración en presente simple al principio, está al final. Cuando utilizamos este orden, you will be annoyed, no hay necesidad de llevar una coma. Here in the middle, aquí en el medio. Sin embargo, cuando lo utilizamos de forma normal, cuando empezamos con la cláusula if, the if clause, if they don't arrive on time, en vez de un punto acá habría una coma, tendría que haber una coma. If they don't arrive on time, I will be annoyed. Esa sería la forma de separar las dos cláusulas. ¿Okay? Pero cuando utilizamos este orden diferente no hay necesidad, no lleva ninguna coma. There is a period right here, solamente un punto para separar dos ideas completamente diferentes. Modal verbs in first conditional. Verbos modales en el first conditional, en el condicional número 1. Normally, will is used in the main clause of first conditional sentences. Por lo general se utiliza will.
en estas oraciones de presente de primer condicional. Sin embargo, you can also use the modal verbs, también se puede utilizar los modal verbs may, might, and could when something is a possible consequence and not a certain one in the future. Cuando hablamos de una posible consecuencia, una causa o efecto, una consecuencia es un efecto. Cuando hablamos de una posible consecuencia que no sabemos qué va a pasar, podemos utilizar esos tres modal verbs, may, might, and could in the future. Let's see some examples. If you're nice to me, I may buy you a gift when I'm in Peru. That's a long one. Si eres bueno conmigo, puedo comprarte un regalo cuando esté en Perú. If they train a little harder, they might win the match. Si entrenas un poco más duro, bueno, si entrenan, in this case they, si entrenan un poco más duro, they might win the match. Ellos podrían ganar el encuentro. If he doesn't do his work, si él no hace su trabajo, he could get fired. Él podría ser despedido. If he doesn't do his work, he could get fired. También es first conditional, sin necesidad de utilizar will. Los tres verbos modales may, might and could expresan posibilidad, una alta probabilidad o posibilidad. También se pueden utilizar, pero en general los componentes más importantes in order to form the first conditional are if, simple present, comma, future simple. That's the order that you have to take into account. Once you master it, you'll have the opportunity to do it in different orders, such the examples that you find right here. All right? So, that's when we are talking about first conditional. Let's go into phrasal verbs. Phrasal verbs are completely different topics, son un tema completamente diferente. Desafortunadamente, no hay una explicación gramatical para formar los phrasal verbs. Son expresiones idiomáticas muy arraigadas al inglés y por lo tanto la única forma de aprender el gran número de phrasal verbs que existen en el inglés es utilizándolos y memorizándolos. No tanto memorizándolos, teniendo una idea de cómo se forman para así utilizarlos tanto en el lenguaje hablado como en el lenguaje escrito. Si los utilizamos bastante, los podremos manejar a gusto, los podremos controlar de forma muy sencilla. ¿Pero qué son los phrasal verbs? Phrasal verbs are mainly used in spoken English and informal text. Los verbos frasales se utilizan generalmente en el inglés hablado y en textos informales. The more formal a conversation or text, the less phrasal verbs are found. Entre más formal sea una conversación, tanto verbal como escrita, habrán menos phrasal verbs en la conversación o en el texto. Phrasal verbs consist of a verb plus a particle. Siempre se forma con un verbo y con una partícula. ¿Qué es una partícula? Una partícula puede ser una preposición o puede ser un adverbio. The particle can change the meaning of the verb completely. Podemos tener el mismo verbo con diferentes partículas y el significado será completamente diferente. Veamos un ejemplo. El ejemplo de look. En este caso tenemos tres. We have three phrasal verbs right here. We have look up, we have look forward, and we have look forward. Look up, preposition. Look for, preposition. Forward, it's an adverb, es un adverbio. Significan cosas completamente diferentes, incluso si estemos utilizando el mismo verbo look. Veamos los tres significados diferentes. Look up. Consult a reference book. Look a word up in a dictionary. Look up es buscar o consultar en un libro. Consultar en un libro alguna información que estemos necesitando. Por ejemplo, look a word up in the dictionary. Busca una palabra en el diccionario. Es look up, buscar algo en un texto. Look for es el sinónimo de buscar. Es buscar, seek. Look for her ring. Busca el anillo de ella. Look for her ring es buscar. Look forward.
Anticipate with pleasure es esperar algo con placer. Look forward to meeting someone. Espero conocer a alguien. That's look forward. Se utiliza look, pero con preposiciones y adverbios completamente diferentes, el significado también será diferente. People, there are no rules that might explain how phrasal verbs are formed correctly. All you can do is look them up in a good dictionary and study their meanings. In our list, you will find the most frequently used phrasal verbs and their meanings. Los verbos que se utilizan como phrasal verbs, los más comunes son break, bring, call, carry, come, do, fall, get. Get es un verbo muy versátil, se utiliza mucho y sobre todo en phrasal verbs. Go, keep, look, make, put, run, set, take or turn. Son los más frecuentes, más no los únicos. Hay muchísimos phrasal verbs in English. The more you look for them, or in this case, the more you look up for them in a dictionary, the easier it will be for you to get the meaning. The meaning of phrasal verbs. Sometimes it is difficult to understand the meaning of phrasal verbs. Before looking them up in a dictionary, it will be helpful to use the context, of course, and understand them. Más allá también de buscarlos en un diccionario, otra de las posibilidades es buscar su significado en un contexto. Cuando tenemos el contexto de una conversación, es muy sencillo identificar el significado de un phrasal verb. Let's talk about literal meaning. Significado literal. Some phrasal verbs have a literal meaning. Algunos phrasal verbs tienen un significado bastante literal. They can be easily understood. Pueden ser entendidos fácilmente. For instance, she opened the door and looked outside. En este caso el phrasal verb es looked outside. She was walking across the street when she heard the sound of an explosion. She was walking across es cruzar la calle. Walking across es muy sencillo identificarlo. When she heard the sound of explosion. En el primer caso, looked outside es muy sencillo, es mirar hacia afuera. Walking across, cruzar. Idiomatic meaning. Here's the tricky part of the situation. Phrasal verbs can also have a figurative or idiomatic meaning, which makes them difficult to understand. Algunos tienen un significado más idiomático. El contexto acá es primordial y el significado literal no nos ayuda en este caso. ¿Por qué? Porque son expresiones idiomáticas que solamente tienen sentido en inglés y para traducirlos hay que cambiar completamente el verbo y la expresión. For instance, por ejemplo, can you put me up for tonight? Put me up. En este caso, the phrasal verb, it's put up. Si lo analizamos literalmente, put up sería poner arriba, pero no tiene ningún sentido. En este caso, no es el significado que estamos esperando. The phrasal verb put up here doesn't mean to build, as in putting a fence up. No significa construir, put up, erigir. However, an idiomatic figurative meaning. It means, tiene un significado figurativo, idiomático. Significa to let someone stay in your house. Significa dejar que alguien se quede en tu casa. Can you put me up for tonight? Eso quiere decir que, bueno, que incluyanlo en una lista de invitados o en un plan que se va a desarrollar en la noche y dejándole la oportunidad de estar en su casa. It means to let someone stay in your house. Depende del uso que se le dé en una conversación. Los phrasal verbs más usados en English. Aquí los phrasal verbs del video y también el de PDF son los más importantes. I chose for you 10 of the most important phrasal verbs. So the ones that you must, que ustedes deben, that you must know at this point. Get up, levantarse. I usually get up
at 8 a.m. Wake up, despertarse. Remember the difference between get up and wake up. I woke up very early this morning. Me desperté. Wake up, en este caso woke up, which is the past. Me desperté muy temprano esta mañana. Go out, salir románticamente o salir de fiesta. She's going out with a guy named Tom. Ella saldrá con un chico llamado Tom. Turn on, encender. Could you please turn on the light? ¿Puedes encender la luz? Turn off, apagar. He turned off the TV and went to bed. Si ven la diferencia entre turn on and turn off, se utiliza el mismo verbo con diferente preposición, de preposición on y la preposición off. So you have to be careful. Put on, ponerse. He put on his shoes and left the house. Put on es ponerse. Take off, quitarse. If you take off your coat, you will be more comfortable. Una oración en presente en first conditional, en condicional primero. If you take off your coat, si te quitas el abrigo, you will be, estarás más cómodo. Look for, buscar. I'm looking for my glasses. Estoy buscando mis gafas. Have you seen them? ¿Las has visto? Look for, buscar. Look after, cuidar. He's looking after his nephew this weekend. Él en este fin de semana va a estar cuidando, looking after, his nephew, su sobrino. And workout. Workout tiene 3 significados y ninguno es salir a trabajar afuera. Valga la redundancia, of course. Los 3 resultados son calcular, solucionar y hacer ejercicio. El más común, solucionar y hacer ejercicio. El que más se utiliza en English, it's workout, for workout, es hacer ejercicios, doing exercise. I usually work out at the gym 3 times a week. Por lo general, o usualmente, me ejercito en el gimnasio 3 veces a la semana. So guys, those are the 10 most important phrasal verbs. Son 10 de los más importantes phrasal verbs. 10 phrasal verbs that you must know and you must use. Ustedes deben usar. The more you use them, the easier for you to recognize them. Okay guys, I hope this short explanation has illuminated you in a good manner, and I hope you have learned a little bit more about the conditionals, present factual conditional, zero conditional, future factual conditional, first conditional, and how to identify and use phrasal verbs. Aquí en este punto identificar los phrasal verbs es primordial. Si ustedes pueden identificarlos, será más fácil para ustedes llegar a una definición o a un significado en una conversación o en un texto. Guys, that's it for today. Thank you so much and stay tuned in UNED platform, and don't forget to ask your tutors if you have any question about the ebook or the task that are in this moment available for you. Thank you so much and have a good day. Bye bye.